Hipótesis, teorías, ideologías, sexualidad. Tecnicismo, globalización, psicopolíticas, estructuras de poder. ¿Es consistente el relativismo moderno? La verdad, puede ser un punto de vista o una realidad comprobable. Todo esto y mucho más en busca de la libertad, la vida, la familia, el amor y los valores. Todos hemos oído sobre salir de la ciudad e irse a vivir al campo. ¿Vale la pena? ¿Es cosa de extremistas? ¿Es una sabia decisión, una vida independiente y sostenible? ¿O es un paso atrás en el progreso humano? Con la llegada de esta crisis de salud y de libertades, recibo preguntas sobre este asunto, así que grabo este vídeo para que tengáis una respuesta ordenada y documentada. ¿De acuerdo? Impresionantes las declaraciones de Roscoe Bartlett, un miembro del Congreso de los Estados Unidos, durante 8 legislaturas, un político veterano. Él se queja diciendo: ¿por qué la población no está siendo advertida de lo que viene? Él dice: no se imaginan lo mal que se van a poner las ciudades. Bartlett es científico de profesión, biólogo, químico, fue profesor universitario de anatomía y fisiología y fue uno de los 3 científicos miembros del Congreso Legislativo y miembro de la Comisión de Ciencia del Congreso. Y él advierte: son muchas las catástrofes que pueden dejar a las ciudades sin abastecimiento, sin electricidad, sin agua. ¿Por qué la gente no está siendo advertida? Impresionantes declaraciones, ¿nos parece? Él se refiere a que todos los días entran en la ciudad cientos de camiones cargados de alimentos, pero si por alguna razón no pueden entrar, la ciudad no tiene comida, se genera el pánico y el caos. En el apagón de Nueva York ya vimos lo que sucede: saqueos y vandalismo. La policía no puede controlar las ciudades cuando no funcionan las alarmas ni los teléfonos. El congresista Bartlett tiene su casa en el campo, con huerto, agua natural y energía renovable, que le permiten no depender de los suministros de la ciudad. Él se reconoce un seguidor de los escritos de Ellen White. Ellen White fue una escritora e influencer norteamericana que murió en 1915. Que escribió 40 libros traducidos a más de 160 idiomas, con una inspiración que ha motivado a millones de personas, incluido yo. En sus libros advierte que los poderosos organizan un nuevo orden mundial que será intolerante con los que no se sometan a él. Con valentía, ella denunció los movimientos de la oligarquía para engañar y controlar las mentes con los medios de comunicación. Ellen White aparece en los libros de enfermería como una pionera mundial en temas de salud. Impactó el campo de la educación, creando escuelas piloto en el campo, fuera de las ciudades. Impulsó la medicina preventiva y las terapias naturales 100 años antes de que estuvieran de moda. 100 años antes de que estuvieran de moda. Esta mujer era la bomba atómica, una persona visionaria, adelantada a su tiempo. Hace 150 años, nadie pensaba que fumar tabaco fuera malo para la salud. Al contrario, los médicos lo recetaban para tratar enfermedades pulmonares. Y Ellen White, contra toda corriente, afirmaba en sus libros que el tabaco era un veneno lento. También escribió que la mujer embarazada debía cuidar sus sentimientos porque influían en el feto. Los científicos de la época se burlaron de ella. Pero hoy, la influencia prenatal es un hecho bien comprobado. Pero aquí nos vamos a centrar en su libro De la ciudad al campo, compilado por el Centro White en 1977. Los números de página que doy son de su publicación en Internet. Vamos allá. Razones para irse a vivir al campo. Primero,
Independencia. Una vez y otra, el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo para que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio. Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez. Salid de las ciudades e id a los distritos rurales, donde las casas no están apiñadas unas al lado de otras y donde estaréis libres de la interferencia de los enemigos. Aquí ella nos anima a no ser dependientes de los servicios de la ciudad. Otra razón son las influencias que recibimos. Salid de las ciudades, salid de las ciudades. Este es el mensaje que el Señor me ha dado. Debemos trazar planes sabios para advertir a las ciudades y al mismo tiempo vivir en lugares donde podamos proteger a nuestros hijos y a nosotros mismos de la influencia contaminadora y desmoralizadora que tanto prevalece en esos lugares. Es verdad que en el campo no estarán totalmente libres de dificultades ni preocupaciones, pero podrán evitar muchos males y cerrar la puerta a un diluvio de tentaciones que amenazan dominar la mente de sus hijos. Es mucho más fácil obtener fe, esperanza, amor y felicidad. 3. Catástrofes más confinamiento. Pero dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que aquellos que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Debemos estar preparados para esos acontecimientos. Esta es la luz que el cielo me ha dado. Acontecerán calamidades, calamidades de lo más pavorosas, de lo más inesperadas, y estas destrucciones se seguirán la una a la otra. 4. Salud. El ambiente físico de las ciudades es muchas veces un peligro para la salud. La exposición constante al contagio, el aire viciado. La conclusión de todo esto es que Ellen White insta a vivir en el campo por 4 razones. Nuestra independencia de las redes de suministro favorece la libertad de conciencia. Un entorno natural evita riesgos para la salud física y espiritual. Las ciudades se convertirán en un infierno por el confinamiento en situación de catástrofe. El contacto con la naturaleza es una influencia pura que nos inspira. No se trata solo de sacar a la persona de dentro de la ciudad, es también sacar la ciudad de dentro de la persona. Por esta razón veo la necesidad de que las familias se trasladen fuera de las ciudades, a lugares apartados del campo, donde puedan cultivar la tierra y cosechar los productos que ellas mismas siembren. De este modo podrán criar a sus hijos con hábitos sencillos y saludables. Veo la necesidad de apresurarse a fin de tener todas las cosas dispuestas para la crisis. Algunos dicen que hoy no es tiempo de salir de las ciudades, por 2 motivos: que hemos de esperar a la promulgación de la ley dominical y que hemos de vivir en las ciudades para darles la advertencia. Vamos a ver si esto es verdad. ¿Dice eso Ellen White? ¿Que la señal para salir de las ciudades es la ley dominical? Este es un error clásico. Es muy diferente salir de la ciudad que huir de la ciudad. Si lo que quieres tú es una huida apresurada en el conflicto final, aquí tienes la señal para la huida. Durante milenios, este ha sido nuestro hogar. Pero, la que hasta ahora ha sido nuestra casa, pronto se convertirá en nuestra cárcel. Una élite criminal, formada por grandes banqueros y propietarios de megacorporaciones, gobierna el mundo desde las sombras. Y están a un solo paso de alcanzar sus más oscuros sueños. 1. Crear un gobierno mundial dominado por una pequeña élite. 2. Instaurar una moneda electrónica mundial con el fin de dividir el mundo en 2 clases de personas, amos y esclavos. 3. Implantar un chip en cada persona, con su información biométrica, sus datos, y el dinero electrónico que posee, para así conseguir el control absoluto de cada habitante del planeta. 4. Reducir la población drásticamente, para controlarla más fácilmente y administrar mejor los recursos naturales. En definitiva, la élite está a punto de realizar el sueño que todos los grandes criminales han albergado a lo largo de la historia. Conseguir el poder absoluto en la Tierra. Pero, ¿cómo piensan conseguirlo? 1. Colapso económico. Crearán una gran crisis financiera internacional, que se agravará paulatinamente, hasta culminar en un colapso económico, centrado especialmente en las zonas euro y dólar.
Con el colapso, mucha gente perderá su trabajo y sus ahorros en Europa y Estados Unidos. Al crecer las protestas, la élite creará grupos terroristas antisistema falsos, que provocarán episodios puntuales de caos, inseguridad y crímenes. Con el fin de que la población reclame la instauración de un orden y una autoridad fuertes. La evolución del colapso en Europa y Estados Unidos seguirá caminos diferentes. En Europa, se genera la idea de que ningún país podrá salir solo de la grave situación. Se establece un gobierno europeo centralizado, y se minimizan las soberanías nacionales, ya ampliamente reducidas por la crisis. Las funciones públicas del Estado son privatizadas. Las grandes corporaciones se funden con el Estado. La clase política es desprestigiada. Se depuran responsabilidades de algunos políticos y banqueros por su mala gestión. Se sacrifican peones, pero solo de cara a la galería. Se crean líderes manipulados, salidos del movimiento de los indignados, para encauzar las protestas y ofrecer una ilusión de regeneración democrática y de esperanza. El gobierno europeo se llena de tecnócratas, que sustituyen a los antiguos políticos, tachados de ineficientes y corruptos. Se instaura un Estado europeo unificado, de apariencia pseudo-democrática, pero gobernado por una élite intocable. En Estados Unidos, la crisis provoca graves disturbios. Grupos armados luchan contra el Estado federal, la mayoría creados y manipulados por la élite. Se producen crímenes y víctimas inocentes. El gobierno federal instaura el estado de emergencia y la ley marcial para retomar el control. Entran en funcionamiento los campos FEMA. Se encierra a los disidentes y a cualquier persona que proteste, acusada de terrorista y antipatriota. Detenciones y represión masiva, en nombre de la seguridad. Estado fascista policial, con barras y estrellas. La estrategia centrada en el colapso económico culmina cuando se instaura el servicio obligatorio al Estado, en Estados Unidos y en Europa. La masa de gente que vive en la pobreza es obligada a trabajar para el Estado, a cambio de alojamiento y comida. El Estado promueve las denuncias y la vigilancia entre los propios ciudadanos, a cambio de beneficios y reconocimiento. En algún momento, a lo largo del proceso de colapso económico, se inicia la segunda maniobra estratégica, la crisis sanitaria. Para consolidar el proceso de control masivo, se provoca una epidemia. Los medios de comunicación exageran la situación y generan un estado de pánico. Se prohíben las manifestaciones, bajo el pretexto de que ayudan a propagar la enfermedad. Se aprovecha la epidemia para eliminar sigilosamente a los disidentes políticos. Con el avance de la epidemia, las autoridades establecen que la única manera de controlarla es implantar un chip que monitorice a cada ciudadano, para detectar rápidamente la aparición de nuevos brotes. El chip se usa también para almacenar todos los datos de cada persona, su perfil físico y psicológico, y el dinero electrónico del que dispone. El dinero físico desaparece, por considerarse antihigiénico, incómodo e inseguro. En la mente del ciudadano se implantan estas ideas. Chip es igual a dinero. Chip es igual a medicinas. No chip es igual a muerte. Combinados con el chip, Internet y el sistema de computación en la nube, serán la base del control masivo. Toda la información se almacena en servidores remotos, lejos del control del ciudadano, para conseguir el dominio absoluto de la red. Internet, combinado con el chip, se convierten en el gran hermano. La duración total de este proceso puede alargarse entre 10 y 30 años. El mundo está al borde de la esclavitud y la destrucción. Nos gobierna una élite de psicópatas, sin ningún respeto por la vida humana. Y a su servicio, tienen un ejército de esbirros desalmados y corruptos, capaces de cualquier cosa por mantener su estatus. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así la toma de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será el tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores, en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas.
Esta cita no nos habla de salir, sino de huir. Hay 3 menciones claras a la huida. Como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Y la tercera es, en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Está hablando del último tramo, de la huida. Es por esto que los fideicomisarios del Centro White, con mucho acierto, colocan esta cita aparte en un capítulo titulado Huida apresurada en el conflicto final, la señal para la huida. ¿Debemos vivir en las ciudades para influir sobre ellas? Debemos advertir a las ciudades, sí, y Ellen White lo dice claro, dice cómo hacerlo. Debemos salir de las ciudades, tal como lo hizo Enoc. Debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. En el capítulo 1 da los ejemplos bíblicos que debemos imitar. Son Enoc, Abraham, Jonás y Jesús, y destaca de ellos que vivían fuera de las ciudades. Las visitaban para influir en ellas y regresaban a su vida rural. Sobre el tema del nuevo orden mundial y sobre cómo se hará opresivo, para tener un contexto general, te recomiendo que leas el libro El conflicto de los siglos, de Ellen White. Fascinante. Ahí podrás ver el cuadro completo. Un libro que a mí me abrió los ojos. Te dejo el enlace de descarga gratis en internet.